Hola, buenas tardes otra vez. Tuvimos un pequeño problema con el internet. Recuerden que, bueno, yo vivo en Venezuela y tenemos ciertos problemas a veces de luz y de internet. Espero que volvamos a tener conexión rápidamente. Si ya me están escuchando de nuevo, dejen sus saludos por favor para saber que me están escuchando. Están conectando. De verdad que tuvimos un pequeño problema de conexión. Ya estamos retomando otra vez. Para las personas que retoman la conexión A ver, y para ahí, los Fanny. que nos están nuevamente agregando, estamos hablando con la licenciada Daniela desde Argentina, hablando acerca de lo que es el duelo perinatal y el duelo gestacional. Un tema bastante delicado y bueno, tocado hoy en día. ¿Sí? Hola Daniela, ya tenemos conexión Hola, otra vez. Fanny. ¿Se escucha ahora? ¿Vos me escuchás? ¿Sí? ¿Ya te escucho? ¿Sí? Bueno, Fanny, vos sabés que cuando se cortó, vos estabas comentando esto de estudiar el cuerpito, justamente para conocer las causas, y eso es algo de lo que acá en Argentina se escucha como un ruido raro, ¿no? Sí, Está horrible. desde mi conexión, no sé por qué. Ya va. Eh, Creo que voy a tener que desconectar y Pruebo, ¿sí? Me desconecto y veo si vuelvo a ingresar. Dale. Vale. Vamos a desconectar un momento otra vez para volver a hacer la conexión con Daniela. Creo que ya mejoró. Creo que ahí sí. ¿Puede ser? Ay, Bueno, sí, bueno, ya mejoró. Sí. bueno. Bueno, Em, retomando entonces lo que veníamos conversando, me estabas comentando algo, Daniela. Vos sabés que acá en mi país tenemos un proyecto de ley que es justamente para que se creen protocolos de atención en casos de duelo gestacional y perinatal, y uno de los puntos que se solicita es que si van a hacer estudios del cuerpito fallecido, que sea con previa autorización de la familia, con Por consentimiento, supuesto. ¿sí? Ujú. La familia tiene derecho de decidir si quiere o no hacerlo, así como también otro de los puntos que se está solicitando fuertemente es que le entreguen después el cuerpo para fines póstumos y que tengan derecho de ponerle un nombre en el registro civil a su bebé, que esto todavía no está sucediendo, al menos acá. eh, Bueno, y entonces, el registro civil sí no tampoco se realiza acá de esta manera. Incluso, como estábamos comentando antes de la desconexión, va a depender del peso, de la edad gestacional que se tenga. Y lo que se recomienda desde la parte médica a la familia es sí estudiar, ¿verdad? Hacer estudios anatomopatológicos es como especie de una necropsia, ¿sí? Si hablamos de algún cuerpo, por ejemplo, si lo llevamos a este cuerpito, a este bebé que fallece inútero, un estudio anatomopatológico para saber el por qué hubo la pérdida, por qué fallece este feto en útero. ¿Sí? Siempre, como estaba comentando, hay ciertas causas maternas que pueden llevar a esto, pero estas causas maternas las podemos conocer examinando a la paciente, pero hay otras causas en donde estudiamos a la madre y no hay ningún problema, entonces vamos a ver qué ocurrió en la esfera entonces del embarazo o qué ocurrió en la esfera de lo que sería el desarrollo fetal para saber qué pasó y así poder prevenir esto en un siguiente embarazo. claro, 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 es importante conocer las causas. Eh, pero también es importante, digo, y hace al respeto a la familia, comunicar, dar Muchísimo. opinión, informar y que la familia pueda tomar decisiones al respecto y no tomar decisiones por ellos, que a veces sucede esto, ¿no?
Por ejemplo, cómo va a parir esa mujer al bebé en caso de que haya fallecido inútero, ¿no? A veces, o acá por lo menos sucede así, que el equipo de salud decide por ella una cesárea o lo que fuera, y quizás la mujer hubiera querido parirlo vaginalmente. Y entonces se recomienda, digo, si no hay una causal específica, ¿sí? Que sea médica y que justifique la acción. Si se puede optar por una u otra forma que la mujer lo elija sería lo óptimo. Sí, fíjate que lo que uno busca desde el punto de vista médico le explica a la paciente, obviamente, la situación, la esfera, prácticamente todos estos embarazos que culminan a tan temprana edad, lo ideal, lo que se busca es que sea una culminación vía vaginal, siempre y cuando obviamente las condiciones o sea, lo permitan, ¿ok? Que no haya alguna contraindicación de que tenga que ser en este caso algún parto, porque es prácticamente como un parto vía vaginal. Siempre se recomienda esta vía, porque siempre una cesárea es una cirugía, es invadir esta cavidad de la paciente, invadir su útero, hacer una cicatriz sobre este útero y bueno, sería también una complicación o algo agregado para un siguiente embarazo. Entonces siempre la vía que se busca es la vaginal, por supuesto. Bueno, Claro que debe explicársela a la paciente el porqué de esta vía, por supuesto. sí, a ver, es complejo porque también puede ser que la mujer no tolere estar varios días hasta que el parto se desencadene con el bebé fallecido en su útero. Hay mujeres que esto no lo toleran, entonces creo que sí, Por supuesto. psicológica sería mejor una cesárea. Pero hay mujeres que sí y que de hecho deseaban ese parto y que desean parir a su bebé, así sea que vayan a nacer sin vida, pero nadie le roba que este es su momento, su parto. Eh, Por supuesto. y a mí me parece que inclusive psicológicamente también es oportuno porque le da mayor tiempo de ir comprendiendo qué es lo que está pasando, de que tanto su cuerpo como su mente vayan asimilando mejor la idea y además de que Además, el hecho de que llegue a su casa, si tuvo un buen parto, mucho más recuperada que después de una cesárea, eso también va a contribuir, porque llegar sin el bebé y recién operada, la verdad que es como mucho más triste, porque encima con dolor. por supuesto, Mm. por supuesto, y recordemos que una cesárea es una cirugía y como toda cirugía puede tener sus riesgos y complicaciones, los cuales minimizamos mucho con un parto vía vaginal, por supuesto. Ujú. Es algo todo que, como digo, se le debe explicar a la paciente y durante ese tiempo, así como lo dices, la paciente puede asimilar el hecho del por qué, aunque ahorita hablando del por qué, siempre las mamitas, o sea, la mayoría de las veces, lo primero que pensamos es, fue por mi culpa, algo hice mal, qué hice, qué no hice, me tomé esto, no me tomé aquello, ¿sí? Y eso es lo primero que debemos manejar y creo que eso, pues lo sabes tú mejor que nadie, manejar esa culpa interna que pueda sentir esta futura mamá, porque es lo primero que ella va a hacer. O sea, es mi culpa, fue algo que yo hice, fue mi cuerpo, está en mí, ¿sí? Y esa parte pues la debemos manejar muy bien. Sí, el hecho de buscar el porqué, ¿no? Es una de las cuestiones que más atormenta el tratar de entender qué pasó, por qué, por qué y por qué. Es la pregunta que ronda durante muchísimo tiempo y puede ser, como vos decís, que lo primero que aparezca es la culpa de haber sentido que se hizo algo mal. También puede ser culpar al equipo médico de salud, como que la culpa fue de ellos, porque es como la necesidad de encontrar un culpable, en cierta forma, como para desquitar el Pues, enojo y la bronca que la situación genera. Por eso uh-huh. es tan importante, ojalá que esto lo escuchen muchos profesionales de la salud para tener alguna noción de cómo actuar, es tan importante el trato empático, amoroso, tratar de ser suaves en las maneras de comunicar tanto la noticia como la información que hay que ir dando para toda la toma de decisiones que esa mujer y su familia va a tener que hacer en poco tiempo y en pleno shock. Porque no podemos dejar por fuera esto, que es gente que está en shock, teniendo que tomar decisiones que los van a marcar a futuro. Por ejemplo, si quisieron conocerlo o no conocerlo, que no hay mucho tiempo para esto. Es ahí, en esos días, y que realmente se aconseja que puedan conocerlo.
porque ya después no va a haber tiempo. Sí, ya después es difícil, por supuesto. Y sí, fíjate que cuando uno pasa, o sea, desde el punto de vista médico, pasa por este tipo de trance, debe, como tú lo comentas, siempre debe manejarse de una manera muy empática, debe haber mucha comunicación desde un principio, aunque pueda ser un poco triste y doloroso, porque recordemos que nosotros los médicos también somos personas, ¿sí? Sentimos también, para uno también es muy fuerte dar estas noticias, hablar de esto, pero siempre hay que hablar claro, con la verdad, lo que está sucediendo y lo que puede suceder siempre, y que la paciente, o en este caso la mamá, lo ideal es que no esté sola, porque a veces, o sea, en el estado donde ella está, no, no te va a entender nada, o va a entender todo al revés, lo que le estás diciendo. Siempre se busca que haya otra persona acompañándola, ¿verdad? Que pueda, ¿verdad? Interpretar bien lo que uno les está tratando de comunicar, y siempre, pues, ser reiterativo con todo para que ellos sepan cómo se está manejando todo, y como se habló desde un principio, siempre con toda la autorización, por supuesto. Claro, inclusive las recomendaciones que se les dé a la familia sería importante hacerlo por escrito, por ejemplo, con información de trámites que tengan que hacer de ahí en Ujú. más. Se puede también recomendar páginas donde buscar ayuda. Hoy por suerte hay un montón de páginas muy serias que trabajan sobre esta temática, digo páginas en internet, mucha bibliografía escrita, grupos de autoayuda, y eso es interesante, que en las clínicas puedan brindarles por escrito esta información, porque todo lo que digan Por en este supuesto. momento probablemente no lo recuerden. Y es importante que se vayan con alguna información debajo del brazo y no así hacia la nada misma, porque nadie sabe qué hacer en estos casos y la familia de ellos tampoco y las amistades tampoco. Entonces lo que sucede es que se van muy vacíos, con mucho dolor y con mucha incomprensión también de parte del entorno que no sabe cómo ayudar. Entonces doblemente solos se sienten y pasa que la gente, como no sabe qué es mejor, a veces prefiere no preguntar como para no generar más dolor y se terminan quedando Ujú. muy solos, sintiéndose a veces como si para el mundo la vida siguiera y para ellos se detuvo. Exacto. Creo que se nos volvió a caer la conexión con Daniela. Yo ahora te estoy viendo. ¿Me escuchas? Yo sí te escucho. Sí, ¿Vos me escuchas? sí, y ahora sí que se cayó un momentico la conexión. Sí. ¿Qué Sí, fíjate que ese entorno al que va a volver la familia después de pasar esto es sumamente importante para volver a retomar, en cierto modo, su vida normal, por así decirlo. Sí, y quedarse callado en el entorno, pues no ayuda, porque encierra más a esta familia que está pasando por este momento. Pero entonces, imagínate cómo ayudar, por ejemplo, cuando ocurre un embarazo, una pérdida a temprana edad del embarazo. Ok, hablamos de esta parte, hablamos de lo que serían las pérdidas, lo importante que es el estudio anatomopatológico, lo importante que es respetar que esa familia, esa madre lleve consigo su bebé que tuvo, y bueno, hacer lo que requieran hacer desde su punto de vista religioso para lo que sería la parte de su muerte, ¿no? Cómo llevar su muerte. Pero cuando estamos ante un embarazo más adelantado, cuando ya tenemos, por ejemplo, en la casa un cuarto listo, todo listo, imagina cómo llega esa familia, ¿verdad?, a su casa nuevamente, y ver todo lo que estaba preparado para este bebé que no logró llegar a este feliz término. O sea, cómo ayudar a esta familia, que se le pide al entorno de esta familia que está viviendo esto. Eso es tremendo, eso es tremendo. Y las familias lo cuentan, pero también es una decisión de ellos, porque ante esta situación a veces sucede, por ejemplo, que la mamá de la mamá que ha perdido su bebé puede ir a la casa y ella decidir quitar todo por considerar que es lo mejor, y quizás no lo era.
Entonces, siempre lo mejor es preguntar, ¿querés que Sí, desarmemos el cuarto o preferís hacerlo vos cuando puedas? Preguntarlo, porque la verdad es que nadie sabe qué es lo mejor en ese sí, momento siempre es y lo mejor, ideal es que lo aunque, pueda aunque decidir. el momento exacto, que el momento es terrible, es súper difícil, siempre hay que comunicarse porque es exacto, o sea, es lo que quiera también, lo que desee esta familia, pero como tú lo dices, no es que se recoja todo y aparte del vacío que tienen, lleguen a la casa y no vean nada, ya es como, ya va, ¿qué, qué pasó aquí? A lo mejor llegan a su casa, ven las cosas y en eso consigan algún aliento, algún regocijo, ¿no? Sí, es depende de cómo lo vaya a tomar la familia, por supuesto que sí. Entonces, Depende de cada persona, de cada pareja, pero a ver, lo importante, yo repito, es estar de modo empático y ofrecer para cuando la persona quiera hablar, quiera llorar, que ella lo decida. Porque, por ejemplo, cuando nace un bebé con vida, viste que socialmente vamos a visitarlo, damos el regalo, escuchamos toda la historia de cómo nació, de cómo es, de cómo toma la teta, de cómo duerme, escuchamos todo, porque a esa mamá le va a encantar contar, va a necesitar por contar, supuesto, porque es su forma también de ir integrando esta vivencia que es nueva para ella. De la misma manera, quien ha perdido su bebé necesita contar a su tiempo, ¿sí? Y necesita que hayan corazones dispuestos a escuchar. Y que eso es muy importante. esta es la parte más complicada porque muchas veces la gente no sabe qué hacer con el dolor ajeno. Entonces, mejor se calla o mejor no pregunta. Y esta Mejor se familia retiran, se aíslan. Ajá, eso pasa mucho. pasa mucho y si no encuentran un entorno que esté apto para que ellos puedan contar y llorar y decir, bueno, se iba a llamar así, esta es la ropita que había preparado para el día de su nacimiento, mostrar y contar porque es la necesidad de esa familia, quizás no hoy, pero sí mañana, y es importante que el entorno valide que ese bebé existió, porque si no lo llegaron a conocer es como que no estuvo. Y Como que no estuvo, existió. claro, y sí estuvo, y para esa familia es importante conservar recuerdos, por eso es muy recomendable que puedan guardar, tener su cajita, ya sea con el cordón umbilical, si pueden un mechoncito de pelos, la huellita plantar, todos los recuerdos, Ujú. la ropita que tenían preparada, la ecografía. Para la familia eso resulta sanador, porque es algo que pudieron conservar. Si no, ¿No? es más. Es el recuerdo de este bebé que venía en camino, claro que sí, claro que sí. Inclusive cuando nace, esto que decíamos, que se recomienda que puedan verlo, que puedan sostenerlo, que puedan estar con él, conocerlo, porque una de las situaciones que angustia mucho cuando no lo conocieron es imaginarse cómo era. O sea, durante mucho tiempo van a querer saber cómo era, a quién se parecía y no van a poder. Entonces se recomienda que puedan conocerlo e inclusive fotografiarlo, porque pasado el tiempo, por supuesto que las personas tendemos a olvidar los sucesos. Por supuesto, claro que sí. Entonces el hecho de poder contar con una fotografía los ayuda a esto, a acordarse cómo era. Que cada vez se está utilizando más esto, inclusive hay hoy por hoy profesionales que se dedican a hacer estas fotografías, eh, ya sea, Muy interesante. sí, sí, hay varias. Fotografías bellas, como la que pusimos en el flyer que hicimos para esta difusión, es una Ajá. fotografía de bebés que están fallecidos, o inclusive se pueden hacer fotografías con recuerdos, por ejemplo, con la ropita o con cosas que eran del bebé, que la familia lo enmarca y lo conserva en su casa y muchas veces es la muestra y la prueba de que él está entre ellos, que este es otro tema, porque por lo general la sociedad cree que hay que dejar ir, que hay que olvidar, que hay que seguir viviendo como dejando esto atrás, y lo que se escucha con mucha insistencia en estas familias es que no están dispuestos a dejarlo irse. Es un hijo y ellos quieren conservarlo, por supuesto, en su memoria, pero inclusive Por introducirlo supuesto. en la familia, introducirlo en la familia. Por ejemplo, si hay más hijos, bueno, son los hijos que haya más este, que es parte de esa Claro. familia.
Es parte y es importante que lo sea, por ejemplo, para los hermanos que vengan después, que conozcan esta historia. Por supuesto que no es recomendable el nombre que habían elegido para el bebito que falleció, después ponérselo a un bebé que siga, ¿no? Eso Por supuesto, porque si vamos a darle un sentido de pertenencia, de que existió, de que estuvo en nuestras vidas, sería muy difícil darle el mismo nombre entonces al otro siguiente hijo, por recordar a este hijo perdido, de verdad que quitaría identidad a este bebito que se perdió, ¿no? No podríamos, ¿cómo explicamos entonces eso a su hermanito o a su hermanita que viene, ¿no? Que tenga el mismo nombre. Y sabes que esto, ya que tocas el tema del hermano después de una pérdida, tú sabes que eso lo conocemos como los niños arcoíris, ¿no? Los hermanos después. uh -huh, El niño que viene después de una pérdida para estos padres. uh -huh, Y es sí. algo, o sea, una relación muy bonita, el término de un bebé arcoíris con lo que significa, porque es esa luz después de la tormenta, ¿no? Después de todo este episodio tormentoso, viene esta luz que representa el niño arcoíris, de verdad que. Y son muchas de las familias, parece mentira, pero son muchas las familias que viven esto del duelo gestacional y perinatal, y que bueno, que felizmente posterior, después de todo esto, llegan a feliz término con su bebé arcoíris. Sí, por suerte sí, pero bueno, es innegable que después de haber sufrido una pérdida, el embarazo que siga se va a vivir con mucha más ansiedad que un embarazo común. Mucho, ¿Sí? mucho, Sí, los mucho. embarazos van de la mano con ansiedad y temor, pero en este caso mucho más. Por eso tan importante que se validen las emociones y que se habilite la palabra, porque es necesario hacer el duelo, y el duelo implica llorar, y el duelo implica sacar esa angustia hacia afuera, el duelo Así es, implica tiempo. Esto es una tiempo, importante que yo quisiera. tiempo, eso creo que es algo de lo más importante, el tiempo que se dé esta pareja, esta familia, el tiempo, así es. Tiempo, porque también sucede que por allí, después de una pérdida de un bebé, se busca como rápidamente otro. Y en verdad no sería recomendable, porque lo más importante sería poder hacer ese duelo, haber sufrido por eso Ujú. que llegó a nacer con vida, y así, una vez que esto se supere parte, poder recibir al bebé que llegue después desde otro lugar más saludable, como que haya más lugar para este bebé y que no quede tan teñido por el dolor del que no llegó a vivir. Algo así. Exacto, cómo lograr, o sea, no es cerrar el ciclo, porque, o sea, una pérdida, bueno, no es un ciclo, sino, o sea, pero sí como sanar ese sentimiento que se tiene, ¿verdad? Obviamente está el recuerdo, está mi hijo que existió por algún tiempo, que ya no está con nosotros, pero sanar eso y darle paso, ¿verdad? A este nuevo embarazo. Sí, es muy importante esa parte, por supuesto, en este caso hablando de la pareja, para los dos, tanto para mamá como para papá, sanar ese corazón antes de tomar esta decisión de volver a buscar este nuevo bebé, por supuesto que sí. Sí, en esto que decís, Por es aquí, importante. no, quería ver, sígueme comentando, quería ir viendo algunas preguntas, algunos comentarios que nos han dejado por acá, pero sígueme comentando. Que me parece importante también el lugar del papá, del varón, del que se habla menos aún, porque si decimos que estos duelos son bastante invisibilizados, a la que mayor cabida se le puede dar es a la mujer en cuanto a sus emociones. El varón, por lo general, ocupa el lugar como del fuerte en toda esta historia, como que él no puede quebrarse porque tiene que sostener a su pareja. Y esto le genera más dolor aún, porque al varón también le pasa, también era papá, también perdió un bebé, entonces también es importante validar su situación, muy importante. Y vos hace un rato hablabas de los abortos, que si era un bebé de bajo peso o de menos de 20 semanas, directamente se lo considera aborto. Y como si en los abortos no, Cuando, como si no hubiera dolor también ahí. ¿cómo? Claro, que Sí, por supuesto, pero como te decía, o sea, hablando de términos médicos, cuando uno va, por ejemplo, a la parte médica, a hacer un informe médico, por explicártelo así,
Sí, es menos de 500 gramos o menos de 22, 20 semanas, dependiendo de la escuela que se tome. Es tomado como esto, porque ya de ahí en adelante serían partos inmaduros o partos, más adelante partos prematuros. Estos son simplemente clasificaciones que se realizan según la edad gestacional y el peso, en este caso del bebé, por supuesto. Pero el sentimiento es el mismo, la pérdida es la misma. Sí, claro que cuando estamos ante embarazos de esta edad, tan a temprana edad, menos de 20 semanas, casi siempre son por causas fetales, alguna alteración que se haya tenido o alguna alteración metabólica en el caso de la mamá que no se haya logrado manejar bien y bueno, haya ocurrido la pérdida del embarazo. Dependiendo de a qué edad va a diferenciarse las causas, ¿no? Bueno, Yo por acá nos saludan muchísimo. Ajá, cuéntame, cuéntame. lo que quería dejar como idea es que más allá de la forma en que se lo clasifique, para la familia era un bebé y entonces merece todo el respeto y la validación de este dolor, como venía diciendo. Inclusive, por Por ejemplo, hoy, supuesto. hoy que las familias recurren tanto a técnicas de fertilización humana, esto de los Mm, y abortos a repetición es como un tema muy frecuente y que también sería muchísimo. muy frecuente Ujú. y también sería importante Fíjate. que esta persona que está en tratamiento o que la pareja se tome un tiempo prudente entre la búsqueda de un embarazo y la búsqueda del siguiente, porque no es que no pasa Y nada, bueno, entre uno ujú, y otro no todo. pasa nada. Ahí había muchas expectativas, ilusiones en juego, desilusiones, temores, ansiedades, sobre todo pensando por allí en el primero, ¿no? El primero que nos llega y que nos Así llega, es. y todo el temor que Pues fíjate, conlleva. ¿Mm? fíjate que inclusive hoy en día todas estas terapias de fertilidad, cuando se manejan terapias de fertilidad de embarazos in vitro, fertilizaciones in vitro, inseminaciones artificiales, todo esto debe llevar de la mano también de valoraciones psicológicas, ¿sí? A la pareja, porque deben estar preparados, ¿verdad? Para este aspecto, porque algunos de estos tipos de embarazos pueden fallar, entonces está toda la ilusión, toda la emoción y puede haber el fallo de estas técnicas que pasa algunas veces, entonces es un duelo también, obviamente es un duelo, que sea una inseminación que no se dio, un embarazo in vitro que al colocarlo en el útero materno no progresó, o sea, siempre obviamente va a incurrir esta parte psicológica y fuerte de ambos, de la pareja, ¿sí? A mí siempre cuando yo hablo de embarazo, hablo de fertilidad, hablo de sexualidad, siempre hablo de la pareja, porque un embarazo se necesitan dos, por supuesto, para poder lograr este embarazo. Fíjate, aquí nos están haciendo algunas preguntas y muchos saludos, como te comentaba, Daniela, tenemos bastante audiencia, muchas gracias a todos de verdad los que nos están escuchando. Sí, aquí tengo la pregunta, dice, hola, buenas tardes, me hicieron una cesárea hace 4 meses. Bueno, lamentablemente esta seguidora, bueno, perdió sus gemelitos hace 4 meses. Y ella pregunta, ¿cuánto tiempo mínimo debo esperar para otro embarazo? Fíjate, mi vida. Lo que estábamos hablando del duelo, de superar este duelo, de tú sentirte bien, tu pareja sentirse bien y preparados para este nuevo camino, ¿sí? Una cosa es la parte de tu sentir, ¿sí? Que debes sentirte bien y otra también la parte médica que hay que tomar en cuenta. Si después de una cesárea, siempre se recomienda que el nuevo embarazo sea a los 2 años después de la cesárea, porque así como vemos que cicatriza la piel, por supuesto, cicatriza el útero en este caso, y debemos tener una adecuada cicatrización para tener un nuevo embarazo. Entonces, sería más o menos 2 años desde el punto de vista médico. Daniela, ¿qué nos puedes decir desde el punto de vista psicológico para ella esperar tener otra vez o buscar un embarazo? Sí, vos empezaste diciendo cuando ellos se sintieran mejor, y esto es fundamental. El tiempo subjetivo es muy de cada uno, ¿no? Nadie Por podría supuesto. decir tenés que esperar tanto tiempo a rajatabla, pero sí podríamos considerar más o menos un año, porque dentro de un año se suceden todas las fechas Ujú. importantes. Dentro de un año de nuestra vida, cuando hemos perdido un ser querido, por ejemplo, vamos a pasar el primer día de la madre sin esos bebés, la primera Navidad,
mi primer cumpleaños sin ellos, ¿sí? Es importante Ujú. que las fechas pasen pudiendo atravesar el duelo y no, como decía más temprano, tapar una situación con la otra. Porque, Por supuesto. a ver, a los duelos lamentablemente no se les puede escapar. Y esto me gustaría dejarlo como idea, que es muy común porque como no nos gusta sufrir, por supuesto, las personas tendemos a tapar, a meter abajo de la alfombra o a negar o a hacer como que, bueno, no pasó nada. Y Sí, lamentablemente exacto, cuando hacemos eso simplemente, o sea, exacto, como que lo bloqueamos, pero en algún momento va a salir va a ese salir, sentimiento. va a salir. Ese es el punto que quiero dejar como idea. Es como si uno metiera dentro de un cajón y guardara, 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 pero eso en un momento se levanta la tapa y va a salir. Por supuesto. Y más complejo, porque por ejemplo, cuando una persona atraviesa su duelo en su momento, el entorno más o menos puede comprender y acompañar. Ahora, cuando es atemporal, cuando supongamos pasaron 5 años y uno ahí comienza a caer en la cuenta de lo que pasó y comienza el proceso de duelo, con todo este dolor que emerge como si hubiera sucedido ayer, porque esta es la característica Ujú. los duelos no elaborados, es que emergen con una cuestión de actualidad como si fuera reciente. Y ahí sí que la gente del entorno no comprende nada, porque dice, pero ¿qué le pasa? Si ya fue hace mucho. Exacto, exactamente, no va a entender Se lo qué pasa. ocurre ahí, porque Sí, sí, sí. Y esto aplica para cualquier duelo de la vida, no necesariamente que sea gestacional ni perinatal, sino siempre. Siempre es mejor sufrir en el momento que guardarlo para después. por supuesto, por supuesto. Nos mandan, como te digo, nos mandan muchos saludos, ¿sí? Desde Atlanta, la misma Argentina, México, desde acá, desde Venezuela, muchos colegas están conectados con nosotros, ¿sí? Hay varias preguntas que no son de la esfera del tema. Les invito a las seguidoras que las están realizando que me las dejen por privado y más tarde se las respondo. Nos comentan acá. Dice, qué lindo un tema para cada situación, así es, debemos abordar siempre todos los temas. Estamos con estas mamitas que han pasado por esto, así es, fíjense, siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Yo parto de ahí, siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona, lo que está pasando esa otra persona. Y de ahí Fanny, parte todo lo que uno pueda ofrecer, de sentir, de ese acompañamiento. A veces pueden verlo a uno como una figura médica fría, que no le importa, que eso ya lo ha vivido, que no es su caso, pero créeme que son momentos para nada agradables, no son las noticias de verdad que uno quiere dar. Y bueno, uno poco a poco, y no es que uno sea frío ni nada, sino que uno poco a poco va como acompañando y va respetando también esa parte. Sí, uno puede mostrarse un poco, no distante, sino estar ahí y a la vez no estar, porque uno pues también respeta ese sentir de familia. Sí, creo que me voy a entender, ¿verdad? Pero siempre estando allí, presente. Mira, aquí nos mandan saludos desde Colombia, desde Uruguay. Mira, tenemos toda Latinoamérica y toda América, creo yo, porque por ahí también vi muchos saludos de por allá de Estados Unidos. Tenemos a toda América aquí juntas, qué lindo. viéndonos, querida. Yo quisiera dejar algunas recomendaciones para las maternidades. No sé cómo lo Por están supuesto. llevando, no sé cómo lo trabajan en Venezuela, pero acá, dentro de esto que te contaba del proyecto de ley, se insiste mucho, mucho en capacitar a los profesionales de la salud, que como vos decías, es muy difícil estar ahí, es muy difícil afrontar la situación, y más aún si no se tiene recursos y no se sabe cómo, ¿no? Entonces, la Por supuesto. capacitación para los profesionales actúa como una medida protectora para ellos, porque cuando se sienten Ujú. preparados para enfrentarlo, por supuesto que esto redunda en beneficio para su salud. No es lo mismo enfrentar una situación sin tener idea de qué hacer a sabiendo cuáles son los mejores pasos a seguir. Esto por un Por lado. supuesto. Y por otro lado, por ejemplo, una recomendación fundamental es que la mamá que esté en duelo no sea alojada en la misma habitación que otra mamá que tenga su bebé con vida. ¿Sí? Esto es como muy, Por supuesto. y muchas veces sucede.
sucede y resulta muy traumatizante para las dos mamás, para la que tiene su bebé fallecido y para la que tiene su bebé vivo. Otra recomendación importante que en algunos hospitales se utiliza es un símbolo, como puede ser una mariposa, para colocarlo en la habitación, en la puerta por fuera, para que el equipo de salud al ingresar sepa que ahí hay una mamá que está en duelo. También se puede colocar el símbolo en las historias clínicas y que entonces todo profesional que abre la historia clínica también sabe de qué se trata. O, por ejemplo, en el caso de que sean mellicitos o gemelos y que uno falleció y el otro está internado en la neo, en la incubadora se puede colocar la mariposa. Esto es importante porque coloca al profesional inmediatamente en situación y entonces no va a ir a preguntarle, por ejemplo, ingresar a la habitación y decirle, hola mamita, ¿cómo está tu bebé? Cosas que serían de lo más normal y que en ese momento suman dolor al dolor. Por supuesto. Oye, es súper interesante esto que nos estás comentando, de verdad que sí. Tomar en cuenta esto para individualizar mucho más el trato que podamos tener con nuestras pacientes. Por supuesto que sí. Eso y lo que estaba más tempranito de si les van a dar recomendaciones que se las puedan dar por escrito. Por ejemplo, yo quisiera recomendar algunas páginas o espacios donde pueden buscar información. Una red muy, excelente. una que me gusta mucho es El Hueco de mi Vientre, está en España, está encabezado por una psicóloga que sufrió de pérdidas gestacionales y hoy se dedica fuertemente al duelo. Y acá en Argentina, una amiga mía y colega que tiene su página Con la Luna como Cuna, desde donde también da no solo información, sino que ella dirige y coordina grupos de apoyo para familias en duelo, que bueno, de esto no hablamos, pero en un minutito quisiera contar que hay familias para las que es muy provechoso asistir a estos grupos, porque en ese lugar encuentran toda la validación para poder hablar de su bebé, de sentirse mamá y papá, que a veces por fuera, en el mundo social, si es que era el único bebé, el único hijo, les pasa esto de, pero yo me puedo llamar mamá de, o como no nació con vida, no soy mamá. Es algo que hasta pareciera un detalle y que no es. Entonces, en esos grupos se sienten muy apoyados, muy validados y puede ser muy beneficioso. Claro, y comparten su historia y se dan cuenta que hay personas que también pasaron por lo mismo que ellos pasaron, por supuesto. Oye, súper interesante esto de estos grupos de apoyo, de verdad que sí. Nosotros, como seres humanos, de verdad va en nuestro instinto, ¿no? Buscar ese apoyo, ese grupo, apoyo entre otros miembros de la manada, por decirlo así, o sea, muy interesante, de verdad. Me gusta mucho eso. Y lo interesante es que cada vez hay más profesionales capacitados específicamente en esto. En los últimos años ha crecido mucho, mucho, tanto en la psicología perinatal como el acompañamiento al duelo, que es como una de las partes, ¿no?, que nosotras realizamos. Entonces cada vez hay más en toda Latinoamérica y en España profesionales que se abocan especialmente a esta tarea. Y eso es muy importante. Bueno, mira, Daniela, de verdad, como siempre, súper interesantes los temas que abordamos, tu opinión, mira, de verdad que para mí es muy importante, eres una profesional en esto, sabes cómo, cada palabra, sabes cómo decir todo y responder a todas nuestras dudas. De verdad que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este pequeño tiempo del live y aclarar todas las dudas. Sí, déjanos, por favor, tus contactos para que todas las seguidoras empiecen también a seguirte y vean todo lo maravilloso que tienes en tu cuenta, por favor. Bueno, el Instagram es psicologiaperinatal.arg de Argentina. La página de Facebook es Psicología Perinatal Argentina. Sí, ahí comparto mucha información. Desde el Instagram tengo vivos súper lindos con profesionales de la salud interdisciplinarios y también brindo mis capacitaciones para profesionales y agentes de salud que son muy provechosas. Fanny, gracias Excelente. a vos. Me gusta. Bueno, me voy a anotar yo en una de estas. Ya voy a anotar. Te agradezco por el Bueno, espacio, mucho a la gente que se sumó no, y seguimos. a ti, bueno, muchas gracias, sí, a todos los seguidores que
escucharon, nos vieron desde sus casas, gracias a todos estos corazoncitos, estas caritas de corazones que nos envían, gracias a todos estos saludos, muchos por ahí vi también saludos desde Brasil, también tenemos seguidores por allá y bueno, que sabemos que este no va a ser el último, seguiremos haciendo muchos live. Si tienen algún tema que podamos compartir con la licenciada Daniela, déjenlos por sus mensajes directos y organizaremos entonces un nuevo live próximamente, ¿verdad? Para conversar con nuestra querida licenciada Daniela. Bueno, desde Venezuela, desde Mérida, Venezuela, muchos cariños y abrazos, Daniela, para ti, sí, para todos nuestros seguidores que se comunicaron con nosotros hoy. Nos vemos. Chaucita.